Biblias. Les invito a aquellos que pueden a ponerse de pie. Gracias. Dice así el texto, Génesis 50, versículo 15. Dice que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de los hermanos y su pecado, de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por tu palabra. Oramos que obres de una manera poderosa y soberana. Tú puedes ir más allá de las limitaciones que todos nosotros tenemos. No solo tu siervo para enseñar, sino cada uno de mis hermanos para oír y entender. Tú puedes superar todas las barreras y hacer que la verdad llegue al corazón, confronte nuestra alma con nuestros pensamientos y nos lleves doblegados en la obediencia a Cristo. Así oramos que sea en esta tarde. Obra con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Y llegamos a la conclusión de este pasaje que habíamos empezado a ver hace 2 sábados. Habíamos visto ya, este es el tercer sábado que vemos este pasaje de Génesis 50 hablando de la providencia de Dios. La providencia de Dios es la doctrina que nos enseña que Dios interviene, ¿sí?, en el curso de la vida humana para llevar a firme cumplimiento sus propósitos en Cristo. Eso es la expresión o la sintética de lo que es la providencia de Dios. Dios interviniendo Él, ¿sí?, en la vida humana para que se cumpla justamente su propósito en Cristo. O se podría decir también así: Dios interviene en la historia humana para que se desarrolle esa historia humana conforme a sus decretos. Eso también sería una definición de la doctrina de la providencia de Dios. La palabra providencia no está en la Biblia, pero usamos esa expresión para poder sintetizar toda una enseñanza que hay en la Escritura, ¿verdad? Eso hacemos en teología, se hace más de una vez, usar una palabra que no está en la Biblia para sintetizar toda una enseñanza que hay, como la palabra Trinidad, que no está en la Biblia, pero sintetiza ahí una verdad que sí está en la Escritura, y pasa lo mismo con la providencia. Bueno, creer en la intervención de Dios en la historia humana o en el mundo, en su universo, tiene un alcance absoluto, ¿sí? ¿Qué significa un alcance absoluto? Bueno, que está metida en todos lados la providencia de Dios. O sea, el mundo no podría funcionar, el universo no podría funcionar si Dios no actuase en su providencia. Entonces, necesariamente la intervención de Dios tiene que ser absoluta, ¿sí? Pablo lo expresó así, de esta manera, esa idea de providencia absoluta, en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, al ser la gloria por los siglos de los siglos. O sea, no hay nada en la creación que no esté bajo la providencia de Dios. Viene de Él, está sostenida por Él y está hecho con los propósitos para su gloria y su honra. Así que todo está impregnado por la providencia de Dios. No hay manera que nosotros podamos pensar en el desarrollo de la vida, como nosotros la conocemos, sin la intervención de aquel que es el dador de la vida. Así que no hay manera de que algo funcione sin Dios. Dios tiene que intervenir necesariamente para que las cosas funcionen y obviamente para que su plan se lleve adelante. ¿Sí? Así que es una intervención de carácter absoluto, la providencia de Dios. ¿Sí? Dios interviene de manera particular, ¿sí?, en la vida del creyente. Por eso podemos decir nosotros con seguridad que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan justamente a ese bien que fue determinado en Cristo. Ahí nosotros podemos descansar en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios,
sabiendo que cada evento en la vida del creyente, Dios está interviniendo. ¿Para qué? Bueno, para un bien. ¿Cuál es ese bien? Bueno, ese bien es el que Dios se trazó en Cristo Jesús, en el cual nosotros hemos sido incluidos, ¿verdad? Los creyentes. Ahora, creer en la providencia de Dios en esta doctrina tiene o debe tener un efecto transformador en la vida del creyente, ¿sí? Cambia cómo vivimos, cómo pensamos y cómo sentimos. Esto es verdad. Esto es así. Nuestra vida cambia con cada verdad que conocemos acerca de Dios y que la apropiamos como una convicción en nuestro corazón. Eso inmediatamente redunda en un cambio en nuestra manera de vivir. En realidad, todo el proceso de crecimiento del creyente es, en la medida que conoce a Dios de una manera personal y particular, algo va cambiando en su vida. ¿Se acuerdan de Agar huyendo? ¿Sí? Dios la encontró, Agar, en el desierto, en un pozo, y ella dijo, este es el pozo del viviente que me ve. Ahora, ella conoció algo de Dios que ya era conocido, pero lo conoció de una manera personal. Eso impactó de tal manera en la vida de Agar, que ella le puso a ese pozo, este es el pozo del viviente que me ve. O sea, conocía a Dios en esta ocasión, en su omnipresencia, de una manera tal que esto cambió rotundamente su vida. Nuestra vida cristiana va avanzando así, en cada aspecto que vamos conociendo de Dios de una manera personal, que nos impacta, eso va cambiando algo más en nosotros. Y vamos nosotros creciendo de esa forma. En cuanto conocemos a Dios más va cambiando nuestra vida, ¿sí? Y la doctrina de la providencia hace eso en realidad. Cuando nosotros nos apropiamos de esta verdad, cambia cómo vivimos, cómo pensamos y hasta cómo sentimos. Y también influye en nuestra cosmovisión, ¿sí? Cambiando la manera en que nosotros vemos la realidad, ¿sí? Si creemos, nos apropiamos de la doctrina de la providencia de Dios, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos enfrentar la vida con una disposición sumisa a la voluntad de Dios. Eso fue lo primero que vimos en esta parte del estudio. Si creemos en la providencia de Dios, deberíamos poder soportar las experiencias de presión, confiando en el cuidado y los propósitos de Dios, sin huir, pongo ahí entre paréntesis, recordando que ahí hablamos de David cuando huyó, ¿no? No dejó de confiar que Dios estaba actuando bajo la presión en la cual él estaba siendo perseguido por Saúl. Y si nosotros creemos en la providencia de Dios, deberíamos poder superar las emociones conflictivas que resultan de las experiencias amargas. Y esta es la parte, es muy difícil esto. Esto es todo un aprendizaje que tiene varias clases en la escuela de Dios, ¿sí? Nosotros varias veces en la vida cristiana nos vamos enfrentando a este desafío de superar las emociones conflictivas que generan las experiencias amargas. Sentir odio, sentir rencor, tener resentimiento, guardar resentimiento. Bueno, todo eso es un constante desafío. Cuando hemos superado el resentimiento contra fulano, resulta que después viene otra clase, una clase más avanzada donde Dios nos lleva, y es ya no guardar rencor contra mengano. Contra fulano, Señor, fue fácil. Ahora contra mengano vos sabés lo que me hizo. Bueno, es como una clase nueva, es como una clase avanzada, pero siempre vamos creciendo en este desafío de poder gobernar y dominar los sentimientos conflictivos para que nosotros no caigamos presos de esos sentimientos, ¿verdad? Y de amarguras, enojos, ira y todo eso que conlleva esas experiencias o que despiertan esas experiencias. Cuando hablamos de superar, ¿sí?, las emociones conflictivas de experiencias amargas, significa que puedo seguir con mi vida sin resentimiento, puedo seguir sin estar cada vez que pienso en ese evento, otra vez se me cae el lagrimón. Bueno, eso es resentir, volver a sentir esa amargura que sentí en ese momento. Bueno, eso es resentimiento, se llama, ¿no? O cuando me mencionan a tal persona. Recuerdo que había visitado en Uruguay a un anciano creyente muy, muy amoroso, hoy ya tiene que estar por el Señor porque era anciano en el año 95, ¿no? Pero él tenía un perro de estos, Collie es la marca, la raza, ¿no? Creo que son de esos, lindos, de pelaje lacio. Bueno, interesante que ese perra que tenía guardaba resentimiento contra un perro vecino.
¿Y cómo se daba cuenta que guardaba resentimiento? Porque cada vez que pasaba, este perro le ladraba, pero cuando estaba en la casa y le nombraba a ese perro, se le empezaba a llorar. Había guardado rencor, tremendo, ¿no? O sea, lo tenía acá ese otro perro vecino. Bueno, eso es resentimiento, en verdad. Nos nombran tal persona y ya la amargura, ya estaba bien el día, pero ya se me amargó todo cuando nombraste a fulano o mengano, o cuando me hiciste acordar de tal situación, no puedo superarlo. Bueno, esa es la idea de superar emociones conflictivas. Puedo seguir adelante con mi vida sin resentimiento, dispuesto a pedir perdón y a perdonar. Además, superar significa que puedo seguir con mi vida sin estar condicionado por ese evento. No, yo desde que me pasó eso ya no puedo, estoy como limitado. Bueno, ese es un problema serio de no superar las emociones conflictivas, ¿verdad? Y además puedo ver la experiencia, esa amarga, puedo verla como una bendición y dar gracias a Dios por eso, en lugar de tener queja y enojo por esa situación. Bueno, eso significa superar las emociones conflictivas. José es un ejemplo, hemos dicho nosotros, de alguien que confió en la providencia de Dios. Génesis 49, verso 22 al 24, que lo tienen ahí cerquita, lo pueden leer ahí. Génesis 49, 22 al 24, dice que rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, hablando de lo que le hicieron los hermanos, ¿verdad? Y le aborrecieron los arqueros. Pero su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Tremendo, ¿no? Porque lo que le hicieron a José fue terrible, el odio de su propia familia. Sin embargo, él se mantuvo poderoso, dice su arco. Pudo seguir adelante. Y hemos examinado eso nosotros en la vida de José, cómo él podía seguir haciendo la voluntad de Dios, muy a pesar del contexto en el que él estaba. En la casa de su familia, odiado por sus hermanos, en la casa de Potifar, donde había sido tomado como esclavo, en la cárcel, donde estaba injustamente encerrado, pero él siempre estaba haciendo lo que debía hacer en el lugar donde estaba, independientemente de la situación en la que él estaba viviendo. Eso es alguien que puede superar las emociones conflictivas que vienen justamente de las experiencias amargas. ¿Cómo se logra seguir adelante sin guardar rencor? Es cierto que hay experiencias que son más fáciles de superar que otras, ¿verdad? Siempre depende de la persona que nos cause dolor o de la situación que se presente, ¿verdad? A veces para alguno la pérdida de algo material es un pequeño dolor, pero al sufrir alguna enfermedad, ahí es como dijo Satanás acerca de Job, ¿no? Toca su piel, toca su carne, y vas a ver que ahí sí te va a maldecir. Entonces hay cosas que son más sensibles para nosotros que otras, ¿verdad? Y eso es verdad. ¿Cómo se puede superar, ya sea en gran medida el dolor o en menor medida, pero cómo se puede superar? Bueno, hemos dicho nosotros a la luz de lo que le pasó a José, sí, hay mucho más, pero esto estamos viendo aquí, cambiando la autopercepción, ¿verdad? Verso 19 dice así, les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hemos hablado de cómo nos vemos nosotros en las circunstancias. Cuando nosotros cambiamos nuestra autopercepción en la circunstancia, eso nos ayuda a nosotros a superar los sentimientos conflictivos. Si cambiamos la manera en que nos vemos a nosotros mismos en las experiencias amargas, porque si nos vemos como víctimas, ¿sí? Soy víctima de todo esto, bueno, la victimización nos puede llevar a la autoconmiseración. O sea, pobre de mí, pobrecito de mí, todos están en contra mío, todas las malas me pasan a nadie le pasó lo mismo que a mí, y siempre usamos absolutos, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en el centro. Todo malo, nadie me quiere, todos me odian. Bueno, cuando caemos eso es muy difícil superar los sentimientos conflictivos, porque nos vemos de una manera que no es la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es Dios está obrando en nuestras vidas a través de esas circunstancias, ¿no? Bueno, autopercepción, que ya hemos hablado el último mensaje. ¿Cómo se logra seguir adelante sin guardar rencor? En segundo lugar, y es lo otro que quería ver en el texto, es cambiando mi cosmovisión. Sí, cambiando mi cosmovisión. Verso 20 dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión? Bueno, cosmovisión son dos palabras
Cosmo, que es universo, mundo, ¿sí? Y visión habla de perspectiva. Cómo yo veo la realidad sería la cosmovisión, ¿verdad? A eso nos referimos. Por eso si usted habla con alguien, mi cosmovisión es que la vida es así, así. Es la perspectiva que uno tiene de la vida, ¿sí? Es la manera en que nosotros vemos la realidad. Y refiere a la idea general que tenemos de la vida nosotros. Pero también como visión refiere a la idea particular de cada circunstancia personal. Cómo vemos cada evento que nos acontece a nosotros. No de la vida en general solo, sino de cada evento, cómo nosotros lo vemos, ¿sí? Acontece un accidente en la esquina y seguramente nosotros desde la puerta aquí del templo lo vamos a ver desde una perspectiva, pero el almacenero, que está justo ahí, lo va a ver desde otra perspectiva. Su visión del accidente va a ser una y nuestra visión más lejana del accidente va a ser otra. Entonces hay como dos perspectivas. El hecho es uno solo, pero hay dos perspectivas diferentes. ¿Sí? Eso es cosmovisión. Cómo estamos viendo el evento, ¿sí? La situación. Y en cuanto a nuestra circunstancia particular, esto suele pasar, usted le cuenta a alguien lo que le pasó y alguien puede venir y decir, pero no es nada, quédate tranquilo. Y otro dice, qué terrible lo que te pasó. Y uno dice, ¿qué pasó? Que uno me dice que es terrible y el otro me dice que no es nada. Muy probablemente el que te dice que no es nada tiene un nivel de soportar experiencias difíciles muy alto. Y dice, nada, eso no te hagas problema. Es como que diciéndote, hay cosas mucho más difíciles. El otro, como parece como ese tipo de personas que son muy sensibles y que enseguida perciben cuando alguien está mal, sabe, aunque es pequeño, yo sé que le debe estar doliendo un montón. Entonces son diferentes perspectivas de una misma realidad, ¿sí? Cosmovisión. Por ejemplo, Pablo expresó su cosmovisión general de la vida en Filipenses 1:21. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso era su cosmovisión de la vida. ¿Cómo es tu perspectiva de la vida? Bueno, vivir es Cristo y morir es una ganancia. Él llegaba a esa conclusión, esa es su cosmovisión. Asaf, en el Salmo 73, versículo 25, él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso es cosmovisión, cómo yo veo la realidad. La realidad es esta para mí, dice Asaf. En el cielo está lo más importante para mí. Y como en el cielo está lo más importante, todo lo que es esta vida tiene un valor relativo. No, en comparación con eso no es algo tan importante. Puedo vivir sin ciertas cosas, es lo que está diciendo. No me muero si no tengo algunas cosas de este mundo, porque hay algo mucho más importante, de más valor. Eso es cosmovisión, perspectiva. Para el hombre de Lucas capítulo 12, aquel que acumuló en sus graneros hasta no poder más, dijo, tengo todo, ya tengo todo para esta vida. Y Cristo le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Eso es perspectiva, cosmovisión, cómo veo la realidad. Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dijo así, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Interesante, ¿no? Esta es su cosmovisión, su perspectiva de la vida. La vida para mí consiste, dice Salomón, siendo viejo ya, dice, la vida consiste para mí en una sola cosa, agradar a Dios. Dice, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y él tenía una razón para esto, como Pablo y como Asaf, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, la realidad siempre es una sola, la realidad. Pero cómo vemos nosotros esa realidad depende de dónde estamos parados. ¿Usted ha viajado a las montañas alguna vez? Mi pasión son las montañas. Sé que para otros es el mar, y usted puede usar la analogía con el mar si quiere también. Pero usted está en una pequeña ciudad, como por ejemplo Merlo, y usted está caminando en el pueblito de Merlo y es muy lindo, muy pintoresco, y tiene lo que es la cima, creo que es cerca de 2.000 y pico, 2.500 metros, y usted sube ahí, la perspectiva de la ciudad es completamente diferente. Es una cosa. Subimos y dijimos, allá está, ahí está nuestro hotel, dijimos con mi esposa, la cosita chiquita. La perspectiva cambia. Depende de donde usted esté parado, la realidad puede ser una o puede ser otra. Su realidad puede ser, usted la puede mirar de una manera o la puede mirar de otra, en sentido negativo o positivo, depende de donde usted esté parado. ¿Sí? Incluso me pasó a mí cuando mi papá me llevaba de cacería
Él me solía llevar cuando era muy chico de cacería, él iba con sus amigos a cazar. Y recuerdo que una de esas mañanas muy, en el campo de neblina, yo era muy chico, aviso, por las dudas. Pero mirá, ya hay un coche, le decía, ya hay un coche, y cuando se empezó a levantar la neblina era una vaca que había por allá. Mi perspectiva de lo que había ahí estaba errada, pero era porque yo estaba a distancia, había neblina, así que muchas cosas pueden influir para que nuestra perspectiva de la realidad sea equivocada. Así que debemos tener en cuenta eso. Quizá no es un coche, quizá es una vaca lo que hay ahí y te estás engañando, ¿no? Bueno, fue para la risa, obviamente, y yo era muy chico, claro. Muy bien. Pablo, Asaf y Salomón veían la vida desde la eternidad, queridos hermanos. Por eso, este mundo les parecía algo con poco valor. ¿Por qué? Porque ellos estaban parados en la eternidad. Ellos estaban parados en lo que viene, en el mundo venidero. Y entonces, cuando veían esta vida desde la eternidad, dicen, no, esto es de poco valor. Entonces, ellos estaban parados en lo que viene, estaban mirando las cosas como Dios las ve, y por eso tenían esta percepción del mundo. Dice, este mundo es pasajero. Aquello es lo valioso. Su visión de la realidad cambiaba completamente, ¿verdad? Ellos veían la eternidad considerando que hay un después y que hay un Dios además con quien debemos encontrarnos. Por eso Salomón dice, lo más importante en esta vida no es tener plata, no es disfrutar las cosas, no, se pueden disfrutar, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es ponerte en línea, porque te vas a tener que encontrar con Dios y le vas a rendir cuenta. Él traerá toda cosa a juicio. Esa es la realidad. Él está parado, Salomón, en el tribunal del juicio en el futuro. Entonces lo que cuenta acá es cómo yo vivo delante de él. Su perspectiva de lo que hacía cambió completamente y la vida también. Eso es cosmovisión. Y va a estar determinada de dónde nosotros estamos mirando la realidad. Si desde este mundo o si estamos mirando desde la eternidad esta realidad que estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, esta perspectiva, esta cosmovisión, determina el valor de las cosas, ¿verdad? Todo aquello que trasciende esta vida y perdura la eternidad se vuelve más valioso. En el caso de José, que tenemos aquí, él supo cómo actuar ante circunstancias dolorosas porque él tenía, o sea, actuar correctamente, porque él tenía una cosmovisión basada en la providencia de Dios. Y eso es lo que vemos en el versículo 20. Una sola verdad lo cambió todo en el corazón de José para no guardar rencor contra todo el daño que le habían hecho sus hermanos, ¿sí? Todo el odio con el cual lo habían atacado. ¿Cuál es esa verdad? Dios lo encaminó a bien. Y esa frase estaba impresa en el corazón y en la conciencia de José. Dios lo encaminó a bien. Todo esto que me pasó, Dios lo encaminó a bien. Ese era el pensamiento que dominó el corazón de José para poder mirar a sus hermanos y no tenerles odio, sino que además amarlos en realidad y decir, no se hagan problema, yo los voy a sustentar a ustedes. Y había una razón por la cual él se preocupaba en sustentar a su familia, ¿verdad? La vamos a mencionar al final de llegar a este mensaje. ¿Sí? Ahora, cuando José dijo, Dios lo encaminó a bien, o sea, todo lo que me hicieron, me vendieron, me odiaron, se olvidaron de mí en la cárcel y todo lo demás, él no negó los hechos, o sea, no negó la realidad de los hechos. Dice versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Cuando nosotros decimos que Dios encamina bien las cosas, no significa que todo lo que nos está pasando es bueno. No significa eso. Significa que nos pasan cosas malas a nosotros los creyentes. ¿Sí? Y cuando hablo de malo, no hablo de la maldad como maldad moral, sino como algo malo de circunstancias adversas, contrarias a nosotros, incluso que nos causan daño. ¿Sí? A eso me refiero con el mal. ¿Sí? Circunstancias adversas me refiero con el mal. ¿Sí? Vosotros pensasteis mal, acá en el caso es el mal moral de los hermanos de José, que influyó en una circunstancia mala para José. Vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó para bien. O sea, él no negó la realidad del pecado de los hermanos, ¿sí? Así que pensar en la providencia de Dios no significa que nosotros estamos viendo la vida color de rosa todo. Me quebré el brazo, no importa, esto es maravilloso lo que me pasó. No
no negamos que realmente ahora se presentó una gran dificultad, no puedo trabajar bien, no puedo vestirme bien, bañarme es un problema, me pica dentro del jet, bueno, todo lo demás, toda esa dificultad, la providencia no niega la realidad de las dificultades de la vida del creyente, ¿sí? José no negó eso, vosotros pensasteis mal, no le quitó responsabilidad a los hermanos de José. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos, atacando la realidad de Dios, que dicen, ¿y viste? Si Dios tenía planificado que Judas entregue a Cristo y Cristo, al ser entregado y morir por los pecados, en realidad estaba salvando a mucha gente para la eternidad, al final Judas, hizo bien. Bueno, esa es la conclusión que llegan algunos, los teólogos liberales llegan a eso. La conclusión es decir, al final no hizo ningún mal, hay que felicitarlo a Judas. Y hay un falso predicador muy conocido y a veces seguido por algunos creyentes de iglesias sanas, que yo digo, ¿qué hacen siguiendo a este hombre, no? Dante Gebel, que digo, ¿qué hacen siguiendo a este falso maestro? Él habla acerca de Judas como que fue salvo. Y dice que Judas en realidad se portó mejor que los demás discípulos, ignorando voluntariamente a este hombre, que en realidad la Biblia dice que él fue a su propio lugar en Hechos. Y diciendo que en realidad él tiene el castigo, el merecido castigo de haber entregado al Señor. Y Cristo mismo dijo, ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! No hay ninguna manera de justificar el mal moral que hizo Judas. Judas traicionó al Señor, traicionó al Hijo de Dios, siendo la única persona buena en la historia de la humanidad. Eso es un pecado terrible. Así que tengamos cuidado de usar la providencia para justificar pecados, porque eso no lo hace la Biblia y José no lo hizo aquí, ¿no? Bueno, caímos en adulterio, pero de ese adulterio salió un hijo que hoy es una bendición. Bueno, al final, ¿viste? Era algo bueno. No. Tengamos cuidado con justificar el mal, usando la providencia de una manera equivocada. Él no negó los hechos, ¿sí? Pero sí supo entenderlos, José. Como parte de un plan, entendió que esos hechos que eran malos para él, en realidad, en cuanto que le ocasionaban un perjuicio, en realidad eran parte de un plan. Esa palabra, dice, Dios lo encaminó, esa palabra encaminar que tenemos en el texto allí, es una palabra que indica esto, indica que todo responde a un diseño y a una determinación de Dios. La palabra es como fabricar, diseñar, habla como trazar un plano, como hacer un mapa, esa es la idea de esa palabra encaminar. Entonces, es mucho más de lo que algunos dicen. Dios lo encaminó bien. ¿Viste? Te pasó algo malo, pero Dios, como es sabio, pudo arreglar todas las circunstancias para que al final termine todo en un bien. Bueno, no, va más allá. Va hasta el origen de todas las cosas antes de que todo fue creado. Y antes de que todo fue creado, todos los hechos en la vida de José estaban ya planificados. Estaba planificado que los hermanos de José odiasen a José, Dios permitió eso, y además que lo vendiesen. Estaba planificado que José sea traicionado por su patrona en la casa de Potifar. Estaba determinado que José sea olvidado en la cárcel. O sea, eso era parte de un plan. Pasó así. Eso es lo que significa esa palabra, Dios lo encaminó. Esto estaba dentro de un plano que Dios hizo antes de que todas las cosas fuesen trazadas. Bueno, esa es la idea. Él supo entender sus circunstancias sabiendo que esto era parte del plan de Dios para su vida. Dios no solo permitió que los hermanos de José lo vendieran, ¿sí? También lo había planificado para que así sucediera y como estaba en su decreto, así iba a pasar. Así que José entendió, queridos hermanos, que Dios tenía un propósito superior, era para mantener vida a mucho pueblo. Él pudo ver más allá del odio de sus hermanos, y eso es lo que nos permite a nosotros la providencia de Dios, ver más allá del odio de las personas o de las circunstancias adversas, ver más allá. Eso depende de dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados, verdad? Él pudo ver a Dios obrando en su vida a través de estas experiencias. Vayan allá al capítulo 45, porque ahí dice esto, pero más ampliamente. Capítulo 45, versículo 1 al 8. Noten lo que dice el texto. 45, 1 al 8. En ese capítulo José se da a conocer a sus hermanos, ¿se acuerdan? Los hermanos llegaron a Egipto, no lo reconocían a José después de tantos años de no verlo,
Y ahora José se da a conocer a sus hermanos y dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: escuchen esto, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, qué palabras más amorosas, ¿verdad? No os entristezcáis. Y escuchen esto: ni os pese haberme vendido acá. ¿Qué haríamos nosotros si nos encontramos con esas personas que nos hicieron tanto mal y ahora estamos en una posición mejor nosotros? Ahora tengo el poder para meterte en la cárcel, si es posible. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, esto fue la lucha anterior de José, no lo podemos ver. Pero los capítulos anteriores en que José le pone el platito, todo el dinero en el bolso y los hace pasar un momento difícil, yo entiendo que hubo una lucha en el corazón de José entre sus emociones negativas hasta que llega a este punto y dice: no, ¿para qué los voy a torturar más? No les pese haberme vendido. Uno lo que hace a veces es meter más: ¿te acordás lo que me hiciste? Y metemos más, y José dice: no, no se preocupen, no les pese haberme vendido acá. ¿Por qué? Y ahí da la razón: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Presta atención a esa palabra, a esa expresión: me envió Dios. Me envió Dios. Así veía en las circunstancias que le habían pasado. Me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y escuchen esto, versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios. Eso es perspectiva, eso es cosmovisión. Los hermanos pueden decir: no, pero nosotros fuimos. Sí, yo sé, pero yo estoy parado desde un lugar donde estoy viendo que en realidad no fueron ustedes, sino fue Dios. Y que Dios estaba usando el odio de ustedes para mandarme a mí hasta Egipto, porque Él tenía pensado algo mucho más allá de mí mismo, de mis propios planes, que tenía que ver con preservar a la genealogía del Mesías prometido. Y para que la genealogía, la línea genealógica de aquel que vendría, y faltaba mucho tiempo todavía, esa genealogía permanezca por la gracia de Dios, Dios me envió a mí. Él estaba pensando en Cristo, dice José. Y ahora me doy cuenta que iba más allá el plan de Dios que mi propio sufrimiento. Me doy cuenta que Él está pensando y llevando adelante un plan que yo ni tenía idea. Eso es lo que dice José. Me envió Dios. 3 veces dice esto. Así que José vio los sufrimientos como el camino que Dios había trazado para mantenerlo dentro de sus propósitos. A veces nosotros decimos que algo malo que nos causa daño, como que nos está entorpeciendo. Créame que el creyente puede decir todo lo contrario. Algo malo que no tiene que ver con algo que haya provocado voluntariamente, sino que va más allá de su control, en realidad es la mano de Dios guiando su propósito en Cristo delante de nosotros. ¿Sí? Vio los sufrimientos como el camino que Dios había trazado para mantenerlo dentro de sus propósitos. Él entendió que Dios estaba preparando su carácter para ser el líder sabio y compasivo que preservaría la vida de la familia de la cual vendría el Mesías. Dios precisaba un líder amoroso, que no guarde rencor y además que esté dispuesto a sustentar a esa familia que era difícil. La familia del Mesías, de la que vino el Mesías, es toda una foto de personas muy difíciles, hermano. Usted ve la foto de la familia de Cristo, de donde viene Él, es toda gente difícil. Preciso que un líder amoroso pueda cuidar a toda esta familia, porque ahí va a venir mi Hijo eterno. Y bueno, durante todos esos sufrimientos, Dios fue trabajando en el carácter de José. Él entendió eso. Estos sufrimientos están trabajando en mí, en mi carácter. Así que me doy cuenta que no fueron ustedes, sino Dios trabajando en mi vida. Así que no les pese. Esto en realidad fue bueno para mí, me preparó para ser el líder
que Dios quería para este momento en la historia de la humanidad, para preservar a su pueblo de donde vendría el Mesías. Cuando pensamos, queridos hermanos, en la providencia de Dios, solemos centrarnos en nosotros. Dios ordenándolo todo para nuestro bien, para alcanzar nuestros sueños. Y esa es una perspectiva equivocada de la providencia. José pudo ver que la providencia se relaciona con lo que Dios se propuso en Cristo. Va más allá. Nuestras circunstancias solo tienen sentido cuando el punto de referencia, queridos hermanos, es Cristo. Cuando nosotros miramos nuestras circunstancias parados desde el propósito en Cristo, ahora entiendo. Cuando nosotros miramos nuestras circunstancias de que, wow, se frustró mi sueño, terrible esto, se frustró lo que yo quería, no me pude comprar el piano, ahora yo quería ser concertista, qué frustración para mi vida. Cuando nos paramos en Cristo, decimos, no, eso que Dios me dijo no, eso que Dios cambió el camino, era trabajando Dios en mi carácter, preparándome para poder manifestar a Cristo en diferentes situaciones donde Él me tiene. Eso cambia completamente, ¿verdad? La perspectiva que tenemos de las circunstancias que nosotros vivimos. Qué diferente, ¿no? Qué diferente es este Dios del que ofrecen en muchas iglesias. Él va a hacer que sacar el campeón que hay en ti, va a hacer que tú logres todos tus sueños, que tú alcances todas tus metas. Ese Cristo es el Cristo del mundo. El Cristo de la Biblia es el que te lleva a ser semejante a Él y trabaja, incluso a veces causando frustraciones y dolores, pero para alcanzar un propósito mucho más grande que va más allá de nuestros propios sueños y pensamientos. Nosotros podemos caer en la amargura, el desconcierto y la tristeza si vemos nuestras circunstancias desde la perspectiva equivocada, centrados en nosotros, ¿sí? Y en nuestros proyectos personales. Cuando Cristo es el punto de referencia, no tendremos problema en aceptar que Dios cambie nuestros planes. Porque José, ¿se lo imaginan a José a los 17 años? Como todo joven aquí, que está con toda la vida parece por delante, ¿no? Dice, tengo un montón de hilos en el carretel, vamos a ver qué hacemos con esto, con esta vida. ¿No? ¿Cuántos planes? Voy a hacer esto, voy a ir a tal lugar, a tal otro. José tendría sus planes como todo joven, pero Dios frustró cualquier plan que él tenía. No estaba seguramente en la agenda de José, me van a vender, voy a estar preso injustamente, bueno, me preparo, no estaba en su agenda todo eso. Dios cambió completamente toda su agenda, pero él no tenía amargura de que Dios haya cambiado sus planes, sino que él decía, Dios me envió y había un plan mucho más grande que ser pianista. Había un plan que significaba salvar la vida a mucho pueblo, preservando la vida. Por eso se ocupó de preservar a su familia. Venga que yo lo voy a preservar. ¿Por qué? Porque de ustedes va a venir Shiloh, el Mesías, el que será príncipe en el pueblo de Dios. Y él dice, eso es mucho más importante que mi proyecto personal. Lo dejó todo, ¿verdad? Para que Cristo sea exaltado, ¿sí? Un hecho injusto a los 17 años en la vida de José cambió completamente el rumbo de su vida, impidiéndole alcanzar sus propios sueños y proyectos personales. Pero no hay resentimiento en José, no hay amargura. No mira su pasado diciendo, ay, todo lo que podía haber sido si realmente no me vendían. No hay ese resentimiento, sino que hay un alma rendida ante los propósitos de Dios, que descansa en la realidad teológica de saber Dios lo encaminó a bien. Amado Dios, bendice tu palabra. Ojalá todos podamos decir en nuestro corazón al mirar las circunstancias en nuestras vidas que tú usaste para trabajar en nosotros, podamos decir, Dios lo encaminó a bien. Y hallar paz y encontrar definitivamente paz en aquellas cosas que aún duelen en el alma. Poder ver tu mano en aquellas cosas que no entendemos por qué pasaron y decir, Dios lo encaminó a bien. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.